tres clases. Ok, vamos a dar inicio. A ver, estudiar. Ya ayer les dejé este cuadro. Está muy bonito, de verdad, está muy padre porque con esto tienes todos los mediadores de la inflamación que participan en todo inflamación aguda. No nada más llegué y te puse este cuadro, ahí bueno, ahí pon que es histamina, ahí pon que son los leucotrienos. Cuando fuimos viendo proceso por proceso, te fui mencionando a estos mediadores de la inflamación, y cuando estudiamos los mediadores de la inflamación, además de que te expliqué qué son, de dónde vienen, cuáles son sus funciones, te mencioné en qué procesos participan. Entonces, este cuadro es un resumen perfecto de lo que necesitas de los mediadores de la inflamación. A menos que te preguntaran, bueno, pero dime de cómo se produce, de dónde deriva, bueno, a lo mejor ahí podría no ayudar este cuadro, pero sí, por lo menos, lo más importante, en qué vía participa o en qué parte de la inflamación participa. Bueno, vamos a estudiar ahora los patrones morfológicos de inflamación aguda. Patrones, ahí me confundí. Patrones morfológicos de la inflamación aguda. Ya estoy considerando para mis próximas presentaciones ya poner texto, no texto así como enviándolo, o sea, enviarlas ya con todo el texto, pero si al final voy a terminar escribiendo yo, ya estoy pensando hacerlas un poco más didácticas para los próximos cursos, o sea, en vez de escribir y tardarme en escribirlo yo, que solamente aparezca como el texto, ¿sabes? Y así al final tú no tienes que escribir, nada más le tomas screenshot, pero bueno, ya veré si conviene o no conviene, porque pues no quiero que solo sean screenshots, ¿verdad? Pero bueno, ya lo veremos para el próximo curso. Patrones morfológicos. Mira, te voy a decir lo mismo que te dije cuando vimos los patrones morfológicos de la necrosis. No te confundas. Una cosa es la necrosis, otra cosa es la inflamación, que sí pueden ir de la mano, es más, van muy frecuentemente de la mano, sí es verdad, pero son patrones diferentes. Sin embargo, te voy a decir lo mismo que te dije cuando te di patrones morfológicos de la necrosis. No trates de entender químicamente todo lo necrosis con otro tipo de necrosis. Aquí va a ser lo mismo. No trates de entender todos los procesos bioquímicos que hacen a un tipo de inflamación aguda con otro tipo de inflamación aguda. Al final, esto se entiende mejor cuando ya la enfermedad que es inflamación aguda. Cuando ya está más la enfermedad, creo que hay alguien en sala de espera, ya vi. Cuando se estudia más la enfermedad, ahí sí ya se puede entender cuáles fueron los cambios bioquímicos que nos dieron este tipo de manifestación morfológica, ¿sabes? Ahorita nada más quédate con las generalidades. Vamos a empezar con la primera. Antes de dar inicio, una pequeña introducción. En sí, lo que predomina en toda inflamación es dilatación de los vasos sanguíneos, eso ya lo sabes. Dilatación y, por supuesto, acumulación de leucocitos y acumulación de leucocitos. Es más, vamos a poner una tercera. Dilatación de vasos sanguíneos, acumulación de leucocitos, por supuesto, ya dependiendo, en este caso, pues principalmente los neutrófilos, así como líquidos en el tejido extravascular y en el espacio extravascular, perdón, en el espacio extravascular. Resumir. Sin embargo, el líquido va a tener muchas diferencias en diferentes tipos de inflamación. Los tipos de células van a tener muchas diferencias, o el número de células en diferentes tipos de inflamación. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Vamos a empezar con la primera, la que tenemos aquí en la izquierda. Te presento una inflamación
que podemos decir es muy limpia hasta cierto punto. Esta inflamación se conoce como la inflamación serosa. ¿Qué tenemos que saber de la inflamación serosa? Bueno, lo más importante es un exudado. Ya sabes lo que es un exudado. Es un exceso de líquido en el espacio extravascular, fuera del vaso sanguíneo, en el espacio extravascular, en el espacio que baña mis células, el espacio intersticial y con muchas proteínas. Eso tú ya lo sabías, que en la inflamación va a haber exudado. Pero aquí hay un detalle muy importante. Es un exudado con bajo contenido de células. Tú sabes que en el proceso inflamatorio van a haber los neutrófilos que llegan al tejido, todo eso ya lo sabes, pero ahora sí que se puede presentar de diferentes maneras. En el caso de la inflamación serosa, hay un bajo contenido de células en ese líquido, en el espacio extravascular. Ahorita te explico por qué hay un bajo contenido de células. Obviamente, esto es causado por una lesión, o sea, de ley es causado por una lesión celular. Pero te voy a poner un ejemplo importante. Como causa de lesión celular, tenemos una quemadura. No, no digo fue muy importante necrosis, y tú sabes que la necrosis causa proceso inflamatorio, pero si se trata de tener un importante número de células leucocitarias en el tejido, o sea, que hayan migrado desde la sangre al tejido, eso es más probable cuando hay una infección por un microorganismo. Cuando hay una infección por un microorganismo, vas a tener todavía más infiltrado al tratar de destruir ese microorganismo. Cuando las señales quimiotáxicas no es por un proceso infeccioso, sino, por ejemplo, una quemadura, sí, al final la necrosis va a hacer que tengas un proceso inflamatorio. Va a haber una vasodilatación, va a haber un exudado, un aumento de la permeabilidad, van a haber acumulación de células. Sin embargo, no va a haber tanto infiltrado leucocitario como si se tratara de un proceso infeccioso. En este caso, una inflamación serosa, tienes un bajo contenido de células, sí se debe a una necrosis, una lesión celular, por ejemplo, una quemadura, pero no tienes el mismo número de células que si se tratara de un proceso infeccioso. Podemos decir que el líquido, podemos decir que el líquido no está infectado. El líquido no está infectado, no es un líquido lleno de microorganismos y de leucocitos tratando de destruir esos microorganismos. Líquido no está infectado. ¿De dónde proviene el líquido? El líquido obviamente proviene del plasma, o sea, proviene de la sangre. ¿Cómo se le llama a este tipo de exudado? Este exudado, por si te lo llegan a preguntar, es lo que se conoce como un derrame. Ahora, ten mucho cuidado. No necesita haber un proceso inflamatorio para que haya un exudado de tipo derrame. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando te puse la imagen del vaso sanguíneo? Que cuando ciertos pacientes con problemas renales no producen suficientes proteínas y al no haber, o las están tirando, más bien, no, perdóname, no es que no las produzcan, las están tirando, problemas del riñón o problemas del hígado, no producen suficientes proteínas o problemas del riñón, muchas proteínas, cualquier problemas. Si es una disminución de proteínas en la sangre, las proteínas hacen que el líquido se quede dentro del vaso sanguíneo. Si tienes una disminución de proteínas en el espacio vascular, el líquido se va a estar saliendo de los vasos sanguíneos porque no hay nada que lo mantenga dentro de él. Ahí no hay un proceso inflamatorio. Va a haber un exudado, va a haber un derrame, va a haber pérdida de líquido sin necesidad de que haya un proceso inflamatorio. Pero bueno, una causa de derrame, una causa de exudado con bajo contenido de células, un proceso inflamatorio, inflamación serosa. ¿Me doy a entender? ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Gabriel.
Yo nunca había visto una inflamación serosa. Claro que la has visto. Yo creo que fue tu primer contacto. Bueno, no. Iba a decir colorcito ejemplo. La ampolla cutánea. La ampolla cutánea, consecuencia, o bueno, voy a ponerlo mejor, la flechita al revés, consecuencia de una quemadura. ¿Cuántos de nosotros no nos quemamos de niño y nos salió una tremenda ampolla en la piel llena de líquido y que siempre nos decía, no se la revienten porque eso te protege? Ah, sí, sí te protege, porque tienes células, pocas, pero tienes células comiéndose a las células que alcanzaron a lesionarse por la lesión celular, por la quemadura. Y eso es todo lo que tienes que saber de la inflamación serosa. No trates de entender más procesos bioquímicos porque no es el momento. Sin embargo, lo más importante es este tipo de inflamación, que yo te puedo decir con toda certeza que es esto que está aquí. Bajo contenido de células, derrame. Eso es lo más importante. Mi papá es un super papá, yo tengo un verdadero superhéroe de papá, pero híjoles, me hacía también cada maldad de niño. A mí sí me explotaba las ampollas. Híjole, cómo me dolía que me hiciera eso, pero bueno, pues era una travesura que me hacía mi papá, me las explotaba, obviamente con cuidado, me agarraba, me ponía la mano en el agua para luego limpiarme, pero él no sabía que no se tenía que quitar. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Bueno, vamos con el siguiente tipo de inflamación. Está muy interesante y se parece mucho a la anterior. Bueno, aparentemente no se parece nada a la anterior, solo con ver la imagen, pero bueno, ya entenderás en qué se pueden parecer. Son 4. Vamos con la segunda. Inflamación fibrosa. Gabriel, ¿esto no está en mi temario? Por supuesto que sí. Patrones morfológicos, ahí está en tu temario, ya casi terminando. Inflamación fibrinosa, discúlpame, dije fibrosa. Fibrinosa. ¿Qué tienes que saber de este tipo de inflamación? De que lo puse todo de negro. Bueno, se debe igual a un aumento de la permeabilidad vascular, pero todavía mayor que en la inflamación serosa. Vamos a ponerlo así. Oh, me choca. Un mayor aumento de la permeabilidad vascular. Tú ya sabes que esto es algo que ocurre en el proceso inflamatorio, pero cuando esa permeabilidad vascular ya está demasiado aumentada, se pueden empezar a filtrar otras proteínas de mucho mayor tamaño. Por ejemplo, el fibrinógeno. Fibrinógeno. No sé qué tan enterado estés de este fibrinógeno, pero el fibrinógeno se convierte en fibrina y es justamente el elemento que utilizamos para poder detener una hemorragia. Cuando un vaso está cortado y está viendo una salida de sangre, pues el fibrinógeno reacciona con ciertas enzimas, se convierte en fibrina y la fibrina pues es una red con eritrocitos que tapa el sitio donde está la hemorragia. Pues ahora imagínate si este fibrinógeno se está saliendo del vaso sanguíneo hacia hacia el espacio extravascular, a donde está mi tejido, donde están mis células. ¿Qué sucede? Se empieza a formar fibrina, se empieza a formar una red en el tejido, pues, donde está tu lesión. No es algo bueno, no es algo de lo que deba suceder. Ahora, ¿cómo se conoce esto? Esto es un tipo de exudado. ¿Por qué? Porque hay una salida de líquido. Eso no ha cambiado en ningún momento. Es un exudado. Pero por la red que se empieza a formar, se conoce como exudado. ¿De qué color lo pusimos acá? Exudado fibrinoso. Se llama exudado fibrinoso. Ya de ahí no tiene otro nombre. Ahora, este principalmente se encuentra, fíjate muy bien, en superficies que están
cubiertos por un revestimiento. Por ejemplo, el encéfalo, que está cubierto por las meninges. El corazón, que está cubierto por el pericardio. Los pulmones, que están cubiertos por la pleura. En el abdomen no es tan común que ocurra esto. Podrá suceder que está cubierto por el peritoneo, pero no es muy común. Mira qué padre. Y normalmente se va a acumular este líquido en la superficie, o sea, toda esta fibrosis, toda esta fibrina, ese tejido duro, ese tejido conjuntivo que se empieza a formar, esa red se va a formar principalmente entre la superficie de la víscera que está dañada y la membrana que lo está revistiendo. Mira, aquí está el peritoneo, aquí está todo el peritoneo levantado, aquí está el corazón, mira, una pericarditis fibrinosa, una fibrosis del pericardio del corazón. Aquí está la pericarditis fibrinosa, mira, aquí está levantado el pericardio y mira, todos los depósitos, mira todos los depósitos de fibrina. No trates ya de hacerte un experto en las imágenes, pero bueno, con esto te compruebo que claramente hay un cúmulo de tejido conjuntivo que no es normal, está como red entre la superficie de la víscera y ¿quién más? La membrana que lo cubre. Mira, el peritoneo con todos los depósitos de fibrina. Mira qué padre. Aquí está dije peritoneo, ¿verdad? Espero no haber dicho peritoneo. Espero no haberlo dicho. Si lo dije, una disculpa. Mira, aquí está el pericardio. Acá, por acá estaría el corazón, solamente que no te lo representan. Aquí está el pericardio y mira todos los depósitos microscópicamente hablando de fibrina. Oye, Gabriel, yo no, esto yo no lo veo tan diferente como otras imágenes histológicas. Bueno, obviamente un patólogo que es pericardio normal a un pericardio anormal, bueno, con experiencia, esto es el pericardio, mira todos los depósitos que tiene en su superficie interna, todos los depósitos de fibrina, toda esta red de color rosada no es normal, son depósitos de fibrina. Y por último, ¿cuál es el problema? Bueno, esta fibrina puede ser eliminada. Dame un segundo. Esta fibrina, obviamente esto sería en un proceso, pues, también inflamatorio, alguna lesión del corazón, alguna lesión, del peritoneo, pues provoca todos estos cambios, de la inflamación. Todo esto es destruido por los macrófagos. Macrófagos. El macrófago se come a la fibrina, se la come. Entonces, esto se puede revertir. Toda esta fibrosis se puede revertir. Nada más que cuando ya el daño es muy, 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 muy severo, ¿qué sucede? Se empiezan a desarrollar fibroblastos. Ay, perdóname. Dame un segundo. Fibroblastos. Los fibroblastos son unas células normales en el tejido conjuntivo, tú lo sabes, son los que producen las fibras de colágeno, las fibras elásticas, que estén ahí, pero se empiezan a desarrollar más, 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 más. Y no nada más eso, se empiezan a desarrollar vasos sanguíneos en el tejido dañado. Se empiezan a desarrollar más vasos y más vasos y vasos sanguíneos. O sea, empieza a crecer todo este tejido. Al final, crece tanto pero de vasos sanguíneos, se desarrollan más fibroblastos, que es lo que se conoce como cicatrización. Esto es lo que se conoce como una cicatriz. Crecen vasos sanguíneos en la zona dañada, se desarrollan fibroblastos para poder cerrar el donde está la lesión. En este caso no significa que a fuerzas haya habido una cortada, no, no hay una cortada, pero el hecho de tener tanto material que fue filtrado hacia el tejido donde está el daño, toda esa fibrina pues empieza a acumularse, se desarrollan más fibroblastos, se forman vasos sanguíneos, todo un proceso de cicatrización.
¿Qué pasa si empieza a crecer este proceso de cicatrización? Acuérdate que estamos entre la superficie del órgano y la membrana que lo cubre. Bueno, pues esa cicatrización empieza a disminuir el espacio que hay entre el órgano y la membrana que lo cubre. En este caso, disminuye el espacio pericárdico. Mira, el espacio normal que habría. No me meto tanto en anatomía, ahí hay cosas más que podría comentar, el pericardio parietal, el pericardio visceral, no me meto tan a fondo en eso. No iba a explicarlo, pero bueno, el espacio entre esas dos capas es el espacio pericárdico. Bueno, mira, todo está lleno de tejido de cicatrización, toda la fibrosis, todo esto hace que disminuya el espacio. Obviamente, el corazón ya no tiene la misma capacidad de poderse dilatar, bueno, contraer y regresar a su tamaño normal, ya no tiene la misma capacidad de latir porque disminuyó ese espacio libre que tenía para poder cambiar de tamaño. Bueno, son muchos problemas que vienen después, pero en pocas palabras, ¿qué es lo más importante que tienes que recordar? El aumento de la permeabilidad vascular, acumulación de fibrina. Eso es lo más importante que debes recordar. Ya sabes que ya después el desarrollo de los fibroblastos, vasos sanguíneos, todo esto es un tejido cicatrizal, por lo tanto, disminuye el espacio que tiene el corazón, en este ejemplo, para poder moverse libremente. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Bueno, vamos con la tercera, la penúltima. Inflamación purulenta. Inflamación purulenta. Parte de, con importancia, pero casi como parte de la inflamación serosa. Ahorita vas a entender por qué. La inflamación purulenta también se conoce como supurativa. También se conoce como supurativa. Gabriel, creo que ya sé qué es lo que me vas a decir, pero me van a hacer una duda con un tipo de aspecto morfológico de la necrosis. Ya sé qué duda te van a hacer. Yo ahorita te voy a quitar esa duda. Primero déjame decirte qué es la inflamación purulenta. La inflamación purulenta es un exudado. Es un exudado, pero con exceso de células. Ya sabes que un exudado es un líquido con exceso de proteínas, pero en este caso hay un exceso de células leucocíticas. O sea, aquí hay un importante proceso inflamatorio con una importante migración de neutrófilos hacia el sitio donde está el daño. Obviamente, también va a presentar y residuos de células necróticas y microorganismos destruidos. Y microorganismos destruidos. Es decir, a diferencia de la inflamación serosa, que no se debe a un proceso inflamatorio, aquí sí se debe a una infección principalmente bacteriana, una infección principalmente bacteriana, por eso cuando tenemos una infección por una bacteria en una cierta zona, está purulenta, tiene pus, es ese exudado, pero con células leucocíticas muertas, células leucocíticas que están destruyendo a células necróticas, células que fueron ya destruidas por la infección y el propio microorganismo destruido. Todo eso es un proceso inflamatorio, pero mucho más sucio que el seroso. Inflamación purulenta. Si me doy a entender, ¿alguien gusta preguntar algo? Gabriel, también se llama derrame, no,
no se llama derrame. En esta inflamación donde hay pus, bueno, este líquido es pus por todo lo que contiene, es lo que se conoce como absceso. Los abscesos no son lo mismo que los derrames. Los derrames solamente son líquido con muy poca cantidad de células. O bien, ni siquiera hay células en ciertos derrames donde no tiene que ver con procesos inflamatorios, tiene que ver otras causas como las que te mencioné hace ratito. Pero en el absceso hay un chingo de células y un chingo de bacterias, todo lo que se está destruyendo y un chingo de células necróticas que murieron por el proceso infeccioso. ¿Me doy a entender? Miren qué padre. Denme un segundito. Miren, aquí tenemos un ejemplo de inflamación purulenta. Tenemos múltiples abscesos bacterianos en un pulmón afectado con bronconeumonía. No estamos viendo la patología del sistema respiratorio, no se preocupen, pero miren, todas esas masas que se pueden ver en este pulmón son pus, son abscesos debido a una infección bacteriana. Ahora, mira cómo se ve el absceso ya pues a nivel microscópico. Ve todos los vasos sanguíneos congestionados. Son vasos sanguíneos que están dilatados, justamente las características de un proceso infeccioso. Y mira, todo el acúmulo, no manches. Mira todo el acúmulo. ¿Tú crees que esto es una inflamación serosa? ¿Tú crees que aquí hay poquito número de células? Mira, todos mis vasos congestionados. ¿Por qué? Porque pues hay un proceso inflamatorio, hay una vasodilatación y mira, todo el filtrado, toda la migración de células llegaron a esta parte de mi tejido para defenderme contra la bacteria que me está invadiendo. ¿Qué tenemos aquí? Ay, perdón. Esto que tenemos aquí, esto es un absceso. Ay, no, ya me dio flojera escribirlo. Aún así se va a borrar porque lo puse en modo presentación. Pero todo esto es un absceso. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. ¿Qué es lo más importante que necesitas aquí? Son abscesos y hay es un exudado con un gran número de células leucocíticas. Perfecto, 10 minutitos. Vamos excelentemente bien, excelentemente bien. Esto te voy a leer un texto, ¿cómo se llama? Viene en el libro de Robbins, pero si no tienes Robbins o no lo estás leyendo ahorita, que no lo necesitas, yo te estoy dando todo lo importante. Si te está gustando la materia, puedes ir a leer y te vas a dar cuenta que es todo lo que hemos visto, no hay ningún problema. Te quiero leer ese resumen. Voy a tardar menos de un minuto. Te va a gustar, te vas a dar cuenta todo lo que aprendiste. Ok, por último, las úlceras. Úlceras. Gabriel, si no le puse, si yo no entré a todas las clases, no voy a entender el resumen, ¿no? Sí lo vas a entender. De hecho, quédate para que tengas una idea de todo, 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 todo. Ok, ¿qué son las úlceras? Otro patrón de inflamación. Las úlceras son una excavación. Sí, literalmente un hueco en la superficie de un tejido, pero no nada más del tejido, sino en el órgano, en toda la superficie del órgano. Excavación de perdóname, en la superficie. Sí, ya mis próximas presentaciones ya no voy a escribir yo, va a aparecer así de prontito el texto para que sea más bonito para todos. De un órgano o tejido. Ahí en el lado izquierdo tienes un órgano con una úlcera, mira qué bonito, ahorita te la señalo, y del otro lado
en el tejido. O sea, para que veas cómo la úlcera sí se puede observar realmente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se forma esa excavación? Por desprendimiento. Por desprendimiento. Algo se desprende de ese sitio. ¿Qué es lo que se está desprendiendo? Tejido necrótico inflamado. Tejido necrótico inflamado. Es decir, son células que empezaron a sufrir necrosis por la causa que tú quieras. Tú sabes que la necrosis causa inflamación. ¿Es una causa de la inflamación? Pues bueno, cuando toda esa parte, cuando los macrófagos ya empiezan y los neutrófilos y el sistema linfático empieza a comerse todo esto y a irse hacia la linfa, todo eso, mira, en tu tejido lesionado pueden quedar espacios, las famosas úlceras que se producen, pues empiezan con un daño, un proceso inflamatorio, se empieza ahí a provocar todo la infiltración, la migración, fagocitosis de células dañadas, y cuando todo eso queda eliminado, mira, se forman las famosas úlceras. ¿Qué más te podría decir de aquí? Déjame pensar. Por ejemplo, en personas de edad avanzada que ya tienen trastornos circulatorios, y si tienen problemas circulatorios, tienen isquemia, una disminución del flujo sanguíneo. Si tienen isquemia, tienen hipoxia, una disminución de la concentración de oxígeno en un tejido, pues porque hay disminución de flujo sanguíneo. Isquemia, hipoxia. La hipoxia, tú sabes que causa necrosis, eso te queda súper claro. La hipoxia causa necrosis, eso tú ya lo sabes. Bueno, pues pacientes de edad avanzada que ya tienen una reducción del flujo sanguíneo pueden presentar úlceras. Úlceras por células necróticas, un proceso inflamatorio, células que se empiezan a comer a las células necróticas y mira, te dejan una úlcera. Qué interesante, ¿no? Creo que está muy interesante. Mira, morfología de la úlcera, úlcera duodenal, en el duodeno, el intestino delgado, imagen bajo aumento de un corte transversal del cráter, así se le llama, del cráter de una úlcera duodenal, con exudado inflamatorio. Mira, ahí están. Todo esto moradito son las células inflamatorias que se chingaron, que se comieron toda esta parte necrótica. Y eso es todo lo que tenemos que saber. Excavación de la superficie, desprendimiento de tejido. Eso es lo más importante que tienes que saber. No tienen otro nombre, son úlceras, ya, ese es el nombre con el que se conocen. Una causa, por ejemplo, ya que estábamos hablando de causas, pues por ejemplo, me choca que eso me pase. Por ejemplo, en la edad avanzada, podemos llamarlo necrosis por necrosis isquémica. La necrosis isquémica, muertes celulares por disminución del flujo sanguíneo, te provocan úlceras. ¿Alguien gusta preguntar algo? Terminamos. Ok, quedan 5 minutos de sesión. El tiempo suficiente para que me diga algo muy importante. Por favor, escríbeme evolución de la inflamación aguda. ¿Ya la terminamos? Vamos a ver en qué va a terminar. Obviamente esto lo vamos a ir viendo más a fondo, pero para que ya tengas una idea. Evolución de la inflamación aguda. Esta imagen, no te preocupes mucho por entenderla, tenemos que avanzar un poquito más para comprenderla al máximo, pero ya de antemano podemos obtener algo. El primer destino, generalmente el más común y el que todos quisiéramos tener, el primer destino de 3 que puede tener la inflamación aguda es la resolución completa. Uf, esto sería lo mejor de lo mejor. Mira qué bonito.
la resolución completa. Mira qué padre, tus vasos sanguíneos vuelven al tamaño normal, no, tu tejido conjuntivo no está dañado, mira, el tejido conjuntivo está intacto y por supuesto, todas tus células han sido eliminadas. Lo mejor que puede haber después de una lesión que te causa inflamación aguda, tú conoces todo lo que está aquí, cambios vasculares, reclutamiento de neutrófilos mediadores, todo lo vimos, una resolución completa. Y la única manera de que haya una resolución completa es que el agente causal sea totalmente eliminado. Eliminado. Gabriel, entonces yo soy un paciente alérgico, soy un paciente con muchas alergias. Dime que por favor entonces me puedo curar en algún momento. No, porque el problema de los pacientes con alergias es que responden con un proceso inflamatorio a agentes externos que son imposibles de eliminar. El polvo, la picadura de una abeja, entre otras sustancias. O los pacientes con enfermedades autoinmunitarias responden contra su propio organismo. ¿Cómo eliminas algo de tu propio organismo contra lo que tu cuerpo está reaccionando? ¿Cómo eliminas algo del medio ambiente que a la gran mayoría no nos causa ningún problema, pero a otros les causa alergias? No lo puedes eliminar. Por eso los pacientes con enfermedades de hipersensibilidad, ¿qué significan enfermedades de hipersensibilidad? Enfermedades del sistema inmune, autoinmunitarias o alergias, por poner un ejemplo. Estas enfermedades de hipersensibilidad nunca van a tener una resolución completa. Tratadas, están tratadas, pero nunca van a tener una resolución completa, libre de tratamiento, porque o están respondiendo a algo natural del medio ambiente, de una respuesta con una respuesta muy exagerada, o están respondiendo contra su propio cuerpo. ¿Cuándo van a eliminar el agente causal? Nunca. Nunca va a haber una resolución completa. Es a lo que se le conoce como una resolución o remisión. Ese nombre me gusta mucho y es muy utilizado. La famosa remisión de una inflamación. Tengo que agregar unas cositas más ahorita que regresemos. Me desconecto y pues vete. Voy a tratar de entrar, no voy a poder. Me va a decir que tengo que esperar 10 minutos. Pero a ver, voy a tratar de entrar. Ahorita vemos qué aviso te doy en WhatsApp. Si quieren, ya uno de fisiología ya me preguntó, oye Gabriel, ¿sí va a haber el curso de fisiología del sistema nervioso? Qué pelos, perdónenme, qué pelos. Y ya le dije que sí, pero que les voy a dar una semana de vacaciones. Dense una semanita, nos vemos de este lunes hasta el otro lunes para empezar. Apenas les voy a mandar la información. Lo mismo les digo a ustedes, si quieren de una vez echarnos, digo, todavía falta un poquito, pero si quieren de este lunes echarnos los temas que sigan, avanzar un poquito más, ustedes me dicen, como ustedes vean. ¿Qué sigue ahorita? Ok, compartir pantalla. Vámonos ya con el final. Vamos a ver nada más unos 20 minutos y nos despedimos. Ok. Entonces, estábamos hablando de la evolución de la inflamación aguda. Eso sería lo mejor de lo mejor. La resolución o también llamada remisión. Espérenme, que me sacó. Listo. Ya la estoy aceptando. Eso sería, pues, lo mejor. Obviamente, pues, para que salga, la inflamación tiene que ser de duración corta. Déjenme pensar en algo, no sé si se los dije. No. Bueno, obviamente esto depende de la persona, depende del tejido, o sea, no es lo mismo que se inflame la garganta, la faringe,
a que se inflame el páncreas. O sea, también tiene que ver con la duración, va a depender también de la zona, o sea, la localización, el tejido, las defensas de la persona. No hay una manera de decirte aquí nada más ocurre la resolución completa. Depende de muchos, muchos factores. También depende, por ejemplo, de qué tanta destrucción hay del tejido. Acuérdate que la inflamación causa destrucción. Obviamente aquí tiene que haber una escasa destrucción del tejido. Si dura poco, si hay una escasa destrucción del tejido, y muy importante, si las células dañadas pueden regenerarse. Si las células dañadas pueden regenerarse, hay escasa destrucción del resto del tejido, la inflamación duró poco, pues obviamente sin problema vamos a tener una resolución completa. Y los residuos son eliminados por macrófagos. Voy a poner nada más macro. Ay, qué feo estoy escribiendo, me lleva la fregada. Macrófagos y sistema linfático. Si el sistema linfático y los macrófagos se eliminan todo lo poquito que pudo haberse destruido, todos esos poquitos restos, pues tenemos una resolución completa. Maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos de este texto? Que ya conozcamos. ¿Ya entendimos lo que es la resolución completa? Mira qué bonito. Todo lo que está ahí, de alguna manera lo vimos. Eliminación de estímulos nocivos, obviamente tiene que ser eliminado lo que nos está dañando, eliminación de los mediadores, eliminación de las células, todo eso lo vimos. Apoptosis, sustitución de células lesionadas, es decir, que se puedan regenerar, y lo más importante, que mantengamos la función normal. Esto es muy común cuando tenemos una faringitis. Yo creo que la persona que, no, es que casi no me escucho porque estoy enfermo. Yo creo que las personas que perdimos la voz cuando estábamos enfermos, fácilmente recuperaron la voz a los 3, 4 días, 5 días, una semana después del tratamiento. Ahí fue una resolución completa. Ya conocemos todas las características de la inflamación aguda como consecuencia de, mira, diferentes lesiones. Lesiones que nos causan necrosis, infecciones bacterianas, toxinas, traumatismo, todo lo que me puede provocar un proceso inflamatorio. Ya conocemos prácticamente todo este cuadro. Bueno, aquí mismo tómale un screenshot, yo lo voy a borrar. Vamos a poner el destino número 2. Ya lo voy a borrar, ¿eh? El destino número 2, chirrin, chirrin, chirrin. El destino número 2 es la curación por reposición de tejido conjuntivo. Curación por reposición de tejido conjuntivo. ¿Cómo se le llama a esto? Es lo que se conoce como cicatrización o fibrosis. Cicatrización o fibrosis. Muy parecido a algo de lo que mencionamos en el proceso, en el patrón morfológico de la inflamación aguda, la inflamación fibrinosa, solamente que aquí tiene que ver no como un proceso de recuperación. Aquí tiene que ver más bien por el aumento de la permeabilidad, que se empieza a filtrar todo el fibrinógeno, se empieza a salir hacia el tejido. Todo el fibrinógeno se convierte en fibrina, no es realmente un mecanismo de reparación, al contrario, te puede terminar hasta causando más daños. En este caso, sí es un mecanismo de reparación el poder cicatrizar, como poniendo más tejido conjuntivo. Mira qué padre. Te lo pongo de color verde. Aquí está la cicatrización. Aquí está. Mira qué padre. Todo mi tejido cicatrizado. Espérame. Aquí está todo mi tejido cicatrizado. El problema de la cicatrización
es que sí empieza a haber pérdida de la función. No, Gabriel, yo me corté hace 10 años, tengo una cicatriz y aún así puedo mover mi piernita. Bueno, pero no compres, o sea, no me refiero a una cicatrización nada más de la piel ahí que se formó tejido conjuntivo. Cuando ya hay una cicatrización importante por un proceso inflamatorio importante, donde el tejido conjuntivo también se cicatriza, no nada más el epitelio, donde el tejido conjuntivo, donde están tus células, también se cicatriza. Obviamente esa carga de tejido conjuntivo que se está formando, pues compromete la función de los órganos, desde la movilidad, en el caso de que sea una estructura con movimiento, o cualquier otra función que tenga el órgano, si se trata de secreción, si se trata de, bueno, vaya, lo que pueda hacer. Cualquier función que pueda tener un órgano, pues se va a perder cuando hay un gran acúmulo de tejido conjuntivo. Perdónenme, un mensaje importante ahí que necesitaba ver. Todo bien. Déjenme ver. Y miren, está muy interesante porque eso es lo que sucede cuando no remite adecuadamente el proceso inflamatorio. Mira, ve, aquí está todo lleno de pus. Es un absceso. Mira el gran número de células que tiene. Mira todo el líquido, justamente lo que mencionamos que pasaba en el tipo de inflamación aguda purulenta. Ahí está toda la pus, no está remitiendo adecuadamente, a lo mejor al final remite, se cicatriza, pero por ese cúmulo de tejido conjuntivo, pues hay una pérdida de la función. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Gabriel, ¿y por qué? Bueno, pues porque aquí, a diferencia de la resolución, aquí sí hay una destrucción de tejido importante. Destrucción de tejido importante, cosa que no pasó en la inflamación que sí remite. Como no hay una gran destrucción de tejido importante y las células se pueden regenerar, por eso no se necesita poner tejido conjuntivo en los espacios que quedan. Pero aquí, como la destrucción es muy importante y puede ocurrir en tejidos que no son capaces de regenerarse, tejidos que no son capaces de regenerarse, ocurre una fibrosis, una cicatrización. El tejido conjuntivo crece en el área lesionada, en el área lesionada. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Gabriel, ¿alguna otra palabra en vez de cicatrización? Organización. Esa es la otra palabra, organización. Ahora, ya después, mira, para esto ya se necesita mucho colmillo, no te preocupes. Hay lesiones de inflamación aguda que aparentemente podrían remitir, pero sin necesidad de convertirse en una más grave, ya con pus y abscesos y todo esto, puede pasar directamente a fibrosis. Ve, se puede cicatrizar aunque esté bonita, aunque no haya un proceso inflamatorio importante, aunque no se esté formando pus, todo este exudado lleno de bacterias, células necróticas, aunque sea una inflamación aguda con los típicos cambios, puede pasar a una fibrosis. O sea, si al final el daño es importante, aunque no se trate de un proceso infeccioso, acuérdate que la pus es más que nada cuando se trata de una infección, un microorganismo. Hay otros tipos de inflamaciones que no tienen que ver con una infección, puede ser otro tipo, necrosis, hipoxia, por ejemplo. Si al final el daño en las células es tan importante, va a necesitar tejido conjuntivo, ni modo. O puede tratarse de un proceso infeccioso y luego cicatrizarse. No hay un orden como tal. No, esto no quieran entenderlo al 100, todavía no es el momento, pero bueno, al final, entender de qué trata este tipo de curación, por decirlo así. ¿Alguien quiere preguntar algo? Adelante, por favor. Por último, voy a borrarlo. Por último, la introducción al tema de mañana.
Ahorita me voy a ir al resumen que te voy a leer y con eso nos despedimos. Punto número 3, inflamación crónica. El tema de mañana. Dame un segundito. Inflamación crónica. ¿Qué tienes que saber de esto? La respuesta inflamatoria aguda, si no puede remitir al agente lesivo, entonces se convierte en una inflamación crónica. Mira, cuando el agente lesivo, aquí están todos, simplemente no puede remitir, progresa a inflamación crónica. Gabriel, entonces la inflamación crónica siempre es consecuencia de la inflamación, o es después de la inflamación aguda. No, hay daños tan fuertes, entre ellos una lesión persistente, pero hay infecciones víricas, hay enfermedades autoinmunitarias que te da todas las características de una infección crónica. Ya mencionaremos cuáles son esas infecciones crónicas. No necesariamente se necesita pasar por inflamación aguda, pero una causa muy frecuente de inflamación crónica es la inflamación aguda. Gabriel, ¿cuál es la gran diferencia entre la inflamación crónica y la inflamación aguda? Las causas van a ser prácticamente las mismas. Hay enfermedades autoinmunes que te provocan inflamación aguda, otras que te provocan inflamación crónica. Hay infecciones que te provocan inflamación aguda, otras te provocan inflamación crónica. La inflamación aguda se puede convertir en infección crónica. Realmente lo que las diferencia no es la causa, sino las células que participan. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Ya la duración, las células que participan, todo eso es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Ok. Si no hay no hay ninguna duda, dame un segundito, por favor. A ver, te voy a leer un resumen y con esto nos despedimos. Pon mucha atención. Resumen de la inflamación aguda. Una vez descritos todos los componentes celulares, los mediadores y todas las manifestaciones de la respuesta inflamatoria aguda, es útil resumir las principales características de una respuesta de este tipo. Pon atención. Cuando un anfitrión, nosotros, se enfrenta a un agente lesivo como un microorganismo infeccioso o células necróticas, los fagocitos presentes en todos los tejidos intentan eliminarlo. Hasta ahí no queda ninguna duda. Sabemos que la necrosis o microorganismos causan, aquí ya son mis palabras, causan inflamación aguda. ¿Y en qué trata la inflamación? Que diferentes fagocitos, capacidad de comer, células con capacidad de comer, vengan a eliminar a la célula necrótica y al microorganismo. Continúo. Déjame tomar agua. Ya, últimos 2 minutos. Al mismo tiempo, los fagocitos y otras células del anfitrión, nosotros, reaccionan a la presencia de esa sustancia extraña o anómala, liberando citocinas, mensajeros lipídicos, los liberadores de los que vienen del ácido araquidónico. ¿Te acuerdas? Los lipídicos. Vimos las citocinas y otros mediadores de la inflamación. Algunos de ellos actúan sobre los vasos sanguíneos para provocar dilatación y aumento de la permeabilidad. Otros provocan el reclutamiento de los leucocitos circulantes para dirigirlos al sitio donde está el agente causal, tal cual como lo vimos. Vasodilatación y aumento de la permeabilidad, el reclutamiento y la migración. Hasta ahí no queda duda. Los leucocitos reclutados son activados por el agente lesivo, tienen que reconocerlo, acuérdate, y por los mediadores que están producidos, que actúan en el propio leucocito. Y una vez activados, intentan eliminar al agresor mediante fagocitosis. Vimos todo lo que involucra el proceso de fagocitosis. Una vez eliminado el agente causal y activados los mecanismos antiinflamatorios, una vez que se elimina
a lo que nos está invadiendo, microorganismo o célula necrótica, y además otros mecanismos, ¿alguien está poniendo algo? No. Y al mismo tiempo, mecanismos antiinflamatorios, el proceso remite y el anfitrión recupera su estado de salud normal. Si el agente no es eliminado con prontitud, el resultado puede ser una inflamación crónica. Ahí está, un perfecto resumen hasta lo que vimos hoy. Último minutito, mira lo que te voy a decir. Las reacciones vasculares, dilatación y aumento de la permeabilidad, así como todas las celulares, todo lo que pasa aquí con las células, son responsables de los signos y síntomas generados en la respuesta inflamatoria. ¿Te acuerdas de tumor, rubor, dolor, pérdida de la función y calor? Mira, pon atención. El aumento del flujo sanguíneo en la vasodilatación dirigido al área que está lesionada y la mayor permeabilidad vascular provocan la acumulación de líquido exudado en el tejido. Y por eso se presenta lo que se conoce como el edema. ¿Por qué tenemos un tumor? ¿Por qué tenemos un aumento de tamaño? Por el edema, causado por la vasodilatación y principalmente por el aumento de la permeabilidad. Ese mismo edema provoca enrojecimiento. Bueno, más bien, esa misma vasodilatación, perdón, ese mismo aumento de flujo provoca rubor, enrojecimiento y al mismo tiempo provoca calor. 3 signos y síntomas presentes en la inflamación aguda. Por último, los leucocitos circulantes, entre los que inicialmente predominan los neutrófilos, se van a fijar al endotelio por medio de moléculas de adhesión, integrinas y selectinas. Atraviesan el endotelio y migran a la localización de lesión bajo la influencia de agentes quimiotácticos. Quimiotaxis que promueve la migración. Últimos 5 versos. Los leucocitos activados por el agente causal y por los mediadores de la inflamación van a liberar sustancias tóxicas como radicales libres y enzimas lisosómicas que provocan daño celular. La lesión celular más la liberación de las prostaglandinas provocan un signo característico de la inflamación aguda. ¿Te acuerdas con quién se relacionan las prostaglandinas en el proceso inflamatorio? El dolor. ¿Qué hay en el proceso inflamatorio? Hay dolor. Terminamos. Un resumen que hayas entrado o no entrado a las clases te enfoca perfectamente bien. Obviamente yo le agregué mucho choro, le agregué mucho choro para que quedara más completo. Un resumen que te ubica perfectamente en lo que es la inflamación aguda. Gabriel, yo no entré a la clase de reclutamiento y por ahí mencionaste la palabra reclutamiento. Ah, bueno, estudia reclutamiento, pregúntame lo que necesites y con mucho gusto te ayudo. Gabriel, yo no entendí, yo entré a todo, pero no entendí lo de la fagocitosis. Pregúntame lo que quieras de la fagocitosis y con mucho gusto te ayudo. Si por ahí algún proceso te faltó, con mucho gusto te ayudo, tú escríbeme y vemos cómo hacerle. Que tengas muy bonito día. Mañana vemos inflamación crónica. Mañana terminamos inflamación crónica para jueves y viernes ver reparación. Que tengas bonito día. Nos vemos mañana. Me quedo por si alguien quiere preguntar algo. Gracias, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana.